Candil y compás, hoy no es noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Aquí contamos lo bueno, vivencias del alma con 3 soles. Bienvenidos candileros y candileras a un nuevo episodio de Candil y Compás. Hoy subimos nuestro último peldaño de esta segunda temporada. Este episodio habla de que una cosa es oír y otra muy distinta, escuchar. Oír es notar que alguien está hablando, como lo estoy haciendo yo ahora. Y escuchar es dejar lo que estamos haciendo, prestar atención y permitir que esas palabras nos conmuevan. Y ahí empieza precisamente la obediencia. La palabra obedecer procede de una raíz latina relacionada con prestar oído. Obedecer a Dios, por lo tanto, no consiste en cumplir órdenes mecánicamente, sino en escuchar su palabra con un corazón dispuesto a responder. Así que el Salmo comienza mirando hacia atrás. Dice: «Acuérdate, Señor, de David». Recuerda su entrega, el camino del arca y las veces que Dios sostuvo a su pueblo Israel. Pero no se queda atrapado en el pasado, también mira hacia adelante, hacia el pacto, la promesa, el reino y esa lámpara que Dios mantendrá siempre encendida para su ungido. Eugene Peterson nos recuerda que la obediencia vive entre esos dos horizontes, la memoria de lo que Dios hizo en el pasado y la esperanza de lo que todavía hará en el futuro. Y Warren Wiersbe, un teólogo, nos propone una pregunta esencial. ¿Ocupa Dios realmente el trono de nuestra vida? ¿O lo hemos sentado en una silla plegable para cuando nos convenga? Hoy, la palabra que va a marcar nuestro camino será la palabra escucha, porque nos invita a la entrega, a la santidad, a la comunión, a la unción, al compromiso. Nos habla de una herencia y también de una alegría. Obedecer es escuchar haciendo memoria, respondiendo con entrega y avanzando con esperanza. Enciende el candil, que empieza a sonar el compás. Candil y compás, palabras con alma. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás. Hoy estoy de nuevo con Natán, con Paco, con Juliano. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, ahí estamos. Muy buenas, Fran. Bienvenidos. Muy bien, Fran. Me alegro mucho de poder compartir este tiempo con vosotros. Hoy vamos a hablar del Salmo 132 y de una palabra, escucha. ¿Cómo lleváis eso de la escucha? ¿Qué? ¿Qué dices? Pues estamos más prestos a hablar que a escuchar. Eso porque ya sabemos que todo hombre debe estar dispuesto a escuchar, ¿no? Sí. Y ser tardo para hablar. Pues nosotros muchas veces al contrario. Hablar. Es que es muy importante lo que tenemos que decir. Entonces, es importante. Entonces no queremos escuchar, queremos decir lo que queremos. Sin embargo, nos gusta que nos escuchen, ¿eh? Claro. Sí. Porque tenemos razón. Oímos mucho, pero escuchar es es distinto. muy diferente. ¿Qué diferencia Sí, hay? es interesante esa apreciación, ese matiz. Sí. Oímos, tú sabes que alguien te está hablando, pero no estás prestando atención. A mí eso me pasa a Y el veces. problema viene cuando te pregunta algo. Claro. ¿Qué Tú decías, estás sintiendo con la cabeza, pero estás pensando en el porvenir. Te has ido volando, ¿no? A otro sitio. Así que nada, hoy vamos a hablar de escuchar, que es muy importante escuchar. Y a partir de ese acróstico de escucha, la primera letra es la E, de entrega. David no descansó hasta encontrar un lugar para el arca. Y la obediencia comienza cuando dejamos de darle a Dios lo que nos sobra y le entregamos el centro de nuestra vida, lo más importante. Estamos ahí hablando de los 5 primeros versículos del Salmo 132, que son bastantes, pero a lo mejor los podemos leer si los tenemos por ahí. Acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Eso es. ¿Qué es lo que más os cuesta entregar? ¿Qué es lo que más nos cuesta entregar? Quizás el tiempo, ¿eh? El tiempo.
El tiempo. El tiempo es a lo mejor lo que más me cuesta entregar. Porque lo dedicamos a tantas cosas, normalmente pensando en nosotros mismos y no pensando en el Señor. Y yo diría eso, el tiempo. El tiempo. Yo diría que el tiempo y el dinero son lo que definen, lo que te definen. Tiempo y Vamos dinero. a aterrizarlo, lo que te definen. Sí. Dime, perdón, dime en qué gastas tu tiempo y tu dinero y te voy a decir dónde está tu corazón. Sí, No falla. tal cual. Claro. Sí, yo pienso también más o menos. Creo que el tiempo es algo que queremos manejar porque todavía, tiempo y el dinero, porque todavía pensamos que es nuestro, pensamos que es nuestro tiempo, ¿no? Y pensamos que es nuestro dinero y gastamos como si fuera nuestro. Y sí hay algo de verdad en ello, pero todo lo que tenemos lo tenemos del Señor, ¿no? El tiempo, ¿quién sabe el tiempo que tenemos? Solo Dios. Y el dinero, pues Él lo provee. Sin embargo, sí nos gusta mucho usar el tiempo a nuestro criterio y el dinero a nuestro criterio, sí, estoy de acuerdo. Y fijaos que ambos, yo creo que tiempo y dinero al final dependen de la voluntad. O sea, voluntad es al final querer hacer lo que uno quiere, ¿no? Mi voluntad, quiero hacer mi voluntad. Sí. Quiero hacer mi voluntad con mi tiempo, lo que me apetece, y quiero invertir o gastar en lo que yo quiero, Sí. no en lo que otros me digan. Y eso, dice el Salmo, entrégalo. Entrega tu voluntad y todo lo que ello conlleva. Entrega tu tiempo, entrega tu dinero, entrégate tú mismo. Exactamente, ¿no? Y viene primero por entender que tanto el tiempo como el dinero es un regalo de Dios. O sea, Claro. el estar aquí hoy, el disponer de un minuto más, Eso es. es solamente gracias a Dios. Sí. Y toda la provisión que tenemos es cosa que nos ha dado Dios. Totalmente. Y qué bonito es cuando podemos compartir con los demás, tanto nuestro tiempo como nuestro dinero. nuestras Más dar. posesiones. Eso es, hay más en dar que en recibir. La siguiente letra es la S de santidad. La presencia de Dios transforma a quienes se acercan a Él. Y escuchar su palabra significa permitir que revista nuestra vida de justicia, salvación y santidad. Ahí hay dos versículos que podemos leer, que son el versículo 9 y el 16. El 9 diría, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y el 16, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus santos darán voces de júbilo. Eso es, o sea que hay por un lado la justicia, la salvación y la santidad. Importante. Tenemos que entregar al Señor nuestra voluntad y apartarnos para Él. La palabra santidad es un poco difícil de entender. ¿Qué significa ser santo? ¿Con qué se relaciona la santidad? Sí, esto está muy mal interpretado, incluso en los ambientes donde presumimos, entre comillas, que leemos la Escritura. Sí, Santo esencialmente viene a decir apartado para el uso divino, entonces, apartado para Dios. No tanto santo de que eres muy bueno, de que eres muy obediente, de que ese es el proceso de santidad que Dios hace con aquellos que son suyos. Entonces, pero santo es que hemos sido apartados del reino de las tinieblas y hemos pasado al reino del Hijo Jesucristo, ¿no? Al reino de Dios en ese sentido, que aunque no está el reino de Dios no ha llegado todavía en su totalidad, pero ya ha venido, ya está en medio de nosotros. Sí, un poco por ilustrarlo, se me ocurría, es como una silla que pudiésemos decir que es la silla santa, ¿no? Es donde se sienta, pues yo qué sé, nuestro padre o alguien de importancia o nosotros mismos, es nuestra reservada, silla. apartada. Sí, es la silla santa. Sí. ¿Qué significa eso? Lo que decía Paco, apartada. Pero por la silla en sí, no. La silla podría haber mil igual que ella. Pero en esta casa, Sí. en mi casa, esa silla es santa. ¿Por qué? Porque es la que yo trabajo, en la que yo me llego y me siento en ese sillón cuando estoy cansado, llego de trabajar. Está apartada para un uso específico, para una dedicación, ¿no? Entonces, cuando somos santos, significa que estamos, como ligándolo con lo anterior, estamos queriendo hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Estamos apartados para hacer la voluntad de Dios. No depende de nuestro valor. Nosotros somos una silla. De alguna manera también me vería la ilustración de cuando algo cumple su propósito, ¿no? Sí. Cuando algo, yo qué sé, un vaso, cuando cumple su propósito y está lleno de agua, es un vaso que está hecho para eso, Sí. para estar lleno de agua, ¿no? Y cuando nosotros logramos encontrar ese propósito en Dios y encontrar esa razón de ser, ese proceso es el de santificación, es el de ir separándonos para ese propósito que Dios diseñó para nosotros. Estaba pensando mientras hablabais, ¿no? Cómo tenemos que entregar la voluntad y apartarnos para escuchar al Señor, para escuchar su palabra, para escuchar su voz. Y a veces no hacemos esto.
ni le entregamos nuestra voluntad, ni nos apartamos. Jesús se apartaba a lugares, ¿no? O sea, que la santidad está relacionada con ser conscientes de que Dios nos llama a apartarnos. ¿De qué nos tendríamos que apartar en este mundo? Porque por otra parte estamos en el mundo y Dios quiere que estemos en el mundo. ¿Pero de qué nos tendríamos que apartar? Pero falta a veces Juliano ha dicho muy claramente algo que a mí me hace pensar, que es el propósito, ¿no? Que da a todas las cosas. Dios tiene un propósito con todo, y a veces este propósito es el que, al no tenerlo claro nosotros, nos comportamos en desacuerdo a lo que hemos sido llamados. El propósito es fundamental. Dios nos quiere a nosotros, ni quiere nuestro tiempo, ni quiere nuestro dinero, nos quiere a nosotros. No necesita nada de eso, nos es. quiere a nosotros. Entonces Eso el propósito es estar con Él. Porque el propósito, como decía el poeta, bueno es saber que los vasos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Claro. Entonces, ¿cómo nos hace pensar que muchas veces lo que nos está faltando es entender el verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado? Nos ha redimido para estar con Él y ser suyo. Y todo lo que hagamos ahí en ese apartado, todo será la voluntad de Dios, todo será lo que hay que hacer. E incluso los errores, Dios los usará para bien. Me gusta el ejemplo que habéis puesto antes de la silla. Precisamente el Salmo está hablando de un objeto muy especial, que es el arca. Y el arca era un objeto que Israel podía llegar a idolatrar, pensando que realmente el poder estaba en el arca, no en lo que representaba el arca. Lo importante era Dios, pero no tanto el arca en sí. Y este es un error que a veces cometemos, atribuir a objetos un poder de santificación, como si fuera el hecho de tener el arca en sí, Sí, lo que nos pueda santificar. santificar. No es tanto el arca, sino el Dios del arca. Y nos pasa también con los santos y con un montón de imágenes y de... no sé. Claro, la Biblia dice conocer a Jesús, dice Pablo, ¿no? Que a mí me gusta mucho argumentar de Pablo, ¿no? Conocer a Jesús y ser hallado en Él. Conocer a Dios es lo que hay que... ya sabéis que por no conocer, quedarse con el arca simplemente con lo que era, hubo un grave accidente cuando se transportaba. Claro, ¿Lo recordáis? sí. Porque no se estaba haciendo a la manera que Dios tiene esas cosas. ¿Qué faltaba? Conocimiento. Sí. Cuando buscaron el conocimiento de cómo había que hacerlo, lo hicieron a la forma de Dios y no se produjo ese incidente. Eso es. Pero cuando lo hicieron con buena voluntad, queriendo dar el tiempo, queriendo hacer cosas, pero no a la manera de Dios, hubo un grave accidente. Sí, eso es. Que hubo muerte incluso. Así es. La tercera letra es la C y nos habla de comunión y va referida a los versículos del 6 al 8 y el 14. Que los vamos a leer para poner en contexto de qué comunión nos está hablando el Señor. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Eso es. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Eso es. Vuelvo a lo mismo. Es que la verdadera comunión no es tanto con el arca, sino era con Dios, con Jehová, ¿no? Con Yahvé. Y cuando el arca vuelve a ocupar su lugar, el arca era algo que les recordaba a ellos, tenía un símbolo y un significado especial, pero que tenía que ir acompañado también de una serie de acciones y, como decíamos al principio, de entregas y de renuncias y de vivir apartado para el Señor. Si luego Israel hacía lo que le daba la gana o se cogía las peores costumbres de los pueblos de alrededor, pues no estaba realmente viviendo como un pueblo santo, ¿no? Aunque tuviera el arca en medio, Entonces, el arca vuelve a ocupar su lugar, pero también el corazón de los israelitas vuelve a posicionarse correctamente, vuelve a recordar quién es realmente Dios, quién es el importante, ¿no? Quién es a quien hay que adorar. Dios anhela la comunión con nosotros. El Señor ama a los hijos de los hombres en ese sentido. Su delicia es para con los hijos de los hombres. Lo vemos en el Sinaí cuando iban en el desierto, que el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Estaban a un lado, a otro las tiendas y estaba en el centro, que indica Dios quiere ser el centro de nuestra realidad, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro pensamiento. Y eso es comunión. Claro. Eso es comunión. Es que al final el arca no es otra cosa que el arca del pacto, ¿no? Claro. Representa el pacto que Dios hace con los hombres, con Israel en este caso, y el pacto en sí no es otra cosa que las condiciones que se tienen que dar para relacionarnos correctamente con Dios, para estar en comunión con Dios y en comunión con el prójimo. Entonces, eso tiene que estar en el centro de nuestra vida.
cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con el prójimo. Estamos en un texto del Antiguo Testamento, pero precisamente Israel, aunque era pueblo escogido por Dios, qué pena, ¿no? Que muchos se hayan quedado en ese antiguo pacto y no hayan aceptado el nuevo pacto, porque no escucharon, ¿no? Y la palabra que estamos trabajando es esa, es escucha. No supieron escuchar la voz de Dios, ni la voluntad de Dios, ni la obra que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Sí, lo que pasa es que, bueno, también sabemos que se ha endurecido el corazón de Israel para dar la oportunidad a los gentiles a la salvación, pero que cuando se cumplan los tiempos, Israel mismo será por entero vuelto al Señor, y hablamos del Israel de Dios, no del que se llama judío a sí mismo. Pues la siguiente letra es la U y habla de unción. El Salmo anuncia que Dios preparará una lámpara para su ungido. La promesa hecha a David atraviesa la historia y encuentra su cumplimiento definitivo en Jesús. Así que, ¿qué dicen los versículos 10 y 17? Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y el 16, ¿no? 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. He dispuesto lámpara, una luz, como decía Jesús. Candil. Un candil. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros también somos luces, ¿no? Que no debemos estar debajo de la mesa, Así es. sino en alto, ¿no? Para alumbrar a... Ahí está hablando de la unción, qué importante, de Jesús. Me gusta porque el Salmo mira al pasado y habla de la presencia de Dios en el pasado con el pueblo de Israel, pero también abre una puerta al futuro. Pone la esperanza no ya en el arca, sino en la gracia de Jesús, en una nueva luz que llega. Claro, es que todos son símbolos que nos están llevando a la promesa del Mesías, que ciertamente se la ha hecho a David. Así es. El arca es un símbolo de Jesucristo. Eso Y es. ahora esa luz que va a poner a David no es sino la luz de aquel que nació en Belén. Eso es. La luz ha venido a este mundo, ¿no? Eso es. Que yo soy la luz. Eso es. La luz del mundo. Pasamos a la C, compromiso. Salmo 132, versículos 11 y 12. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. O sea que Dios permanece fiel al pacto que le hizo a David y a sus descendientes, y además los llama a guardar su palabra. Y ahí vemos que la obediencia tiene que ser nuestra respuesta comprometida a la fidelidad de Dios. Él limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. Eso Con es. guardar tu palabra. Entonces, también nos lleva a meditar en la realidad y la veracidad de las promesas de Dios, ¿no? Dios permanece fiel a David, y la fidelidad, fijaos que nos lleva a pensar en la fidelidad unilateral de Dios, porque Sí, David falló estrepitosamente totalmente, sí. y nosotros fallamos estrepitosamente. También. Pero hemos elegido por su gracia el único camino que lleva a la salvación. Sí, O más bien hemos sido elegidos por Él en ese sentido, ¿no? Entonces, para no meternos en camisa de 11 varas, sí, diremos que Dios en sus promesas es fiel al pacto, sí. y esa luz que pone Jesucristo, el arca es Jesucristo, y nosotros conocemos que sí ha sido fiel por Jesucristo precisamente, porque del linaje de David es que nos ha venido el Mesías. A veces que lo que más necesitamos escuchar es eso, porque una y otra vez nos viene a la mente las veces que hemos fallado, y si nos paramos a escuchar podemos recordar que Él sigue siendo fiel y que Él sigue Sí. comprometido, ¿no?, con el pacto que hizo con nosotros, que todas sus promesas no son condicionales. Algunas de ellas sí, pero en este caso Él sigue siendo fiel. Podemos mirar al futuro con esperanza. La H, la siguiente letra, habla de herencia y nos remitimos a los versículos 13 al 15. Ahí Dios escoge a Sión como lugar de reposo y promete también bendecir a Sión y alimentar a su pueblo. Y esta Sión terrenal anticipa nuestra herencia definitiva junto a Cristo. Nos está hablando de Jerusalén celestial también, ¿no? Así que la H de herencia, tenemos ahí una Sí, herencia. sí. Hay que tener buenos ojos para ver esa herencia en este tiempo, así como se dice de Abraham, que puso los ojos en el cielo frente a la promesa, ¿no? Sí, Y se sostuvo sí, como viendo al invisible. al invisible. Eso es. Entonces ahora nosotros la forma de sostenernos es saber que tenemos una herencia, que esa herencia es Cristo, que es una herencia verdadera, que es una promesa con realidad, y es una herencia que nos enriquece, que nos hace sustentar. Pero tenemos que poner los ojos En Jesús. en el autor Y y consumador consumador de la fe. de la fe. Eso es. Y terminamos con la última letra, que es alegría. Alegría, que está en los versículos 9 y del 16 al 18.
no todo va a ser que se nos estaba exigiendo mucho, ¿no? Hay un respiro. La última es alegría. Los fieles gritan de alegría porque Dios mantiene encendida la lámpara de su promesa. Y la obediencia no termina en una carga, en un peso pesado, sino en la alegría de comprobar que Dios sigue siendo fiel. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, y sus hijos y a sus enemigos vestiré de confusión, más sobre él florecerá su corona. Ahí hay unas promesas preciosas. Entonces, ese escucha es, por un lado, recuerda su fidelidad, recuerda la fidelidad de Dios en tu vida, ¿no? Por otro lado, responde con obediencia. Por otro lado, camina hacia la promesa. Es una mirada al pasado, al presente y al futuro. Al pasado, recordando cómo ha sido Dios fiel en nuestras vidas. Así es. En el presente, ¿qué me está pidiendo el Señor hoy? ¿Cómo puedo responder? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo obedecerle, ¿no? Ahí la palabra es clave. Y al futuro, ¿hacia dónde voy? Tengo que caminar en sus promesas, a ese premio que Él tiene para nosotros, ¿no? O sea que al final, después de escuchar, acabamos con alegría en nuestro corazón, ¿no? Eso es. Siempre hay mucho versículo que se podría mencionar de la alegría si nos parásemos a ver. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el espíritu. Eso es. Y alegres son los que conocen a Jehová, Él alegrará al pobre. Hay tantos versículos de alegría, lo importante es aquí escucha. Como el mandamiento, el Shema de Israel. Escucha, Israel. Escucha. No oye. No. Escucha. No oigas de fondo. Sí. No. Escucha. Dispón tu corazón. Escucha. Abre tu corazón. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese hilo, ¿no? De escuchar al Señor y tener esa entrega, esa santidad, esa comunión, esa unción, ese compromiso. Una maravilla. En el camino estamos aprendiendo siempre. Quiero felicitar porque con este episodio cerramos la segunda temporada de Candil y Compás. Ha sido todo un reto, ¿no? El juntarnos semana tras semana para poder compartir y poder bendecirnos unos a otros. Hemos disfrutado mucho. Os doy las gracias. Muchas gracias a ti, Fran, por contar con nosotros. Sí. Hemos aprendido mucho y ha sido un reto para nosotros también. No solamente hablar aquí, sino el interiorizar muchas de estas palabras. Sí. Y como hemos dicho antes en alguna ocasión, ¿no? Siempre estamos nosotros también en este aprendizaje, en este camino. Sí, totalmente. Así que me consta que hay personas que nos escuchan a los que les gusta, que nos transmiten, pues eso, que sigamos adelante, que lo sigamos haciendo. Y bueno, es un esfuerzo, pero lo hacemos con gusto. Y la verdad es que lo pasamos bien y también nos reímos y todo. ¿Quién nos iba a decir? Ya 2 temporadas, ¿no? Sí. Nada, que sean muy misericordiosos con nosotros, ¿no? También. Sí, sí, algún disparate soltamos. Que nos perdonen cualquier disparate, es de puro directo y de puro corazón que hablamos. Sí, no hablamos totalmente. Somos la voz del que quiere seguir aprendiendo, eso es. No la voz del que ya lo sabe todo. Correcto. Así que muchísimas gracias, un abrazo. ¿Y qué nos deparará la tercera temporada? Pues ya veremos. Seguramente muy interesante. Seguro. Os emplazo a esa tercera temporada. Un abrazo. Un abrazo. Que disfrutéis del verano. Ahí estaremos si Dios quiere. Si Dios quiere. Un abrazo. Un abrazo. Candil y compás, palabras con alma. Hoy el Salmo 132 nos ha enseñado a vivir con el oído atento y el corazón despierto. Escucha, entrega a Dios el primer lugar. Busca la santidad que nace de su presencia. Disfruta de la comunión con Él. Mira a Cristo, el ungido, en quien se cumplen las promesas. Mantén tu compromiso, recuerda tu herencia y camina con alegría. Quizá hoy estamos atravesando un tiempo en el que Dios parece guardar silencio. Entonces, podemos volver la mirada hacia atrás y recordar cuántas veces nos sostuvo. Pero no nos quedemos allí, porque la fidelidad de Dios no pertenece solamente al pasado. La lámpara continúa encendida y sus promesas siguen en pie. El mismo Dios que nos sostuvo ayer nos habla hoy y seguirá siendo fiel mañana. Así que escuchemos, no olvidemos, escuchemos, no nos detengamos, escuchemos, la promesa sigue en pie. Recordemos su fidelidad,
respondamos con obediencia y caminando hacia la promesa. Ole por la fidelidad que nos sostuvo. Ole por la palabra que hoy nos guía. Y ole por las promesas que en Cristo permanecen encendidas. Has escuchado Candil y Compás, vivencia del alma.